Hace un par de semanas empezamos a hacer esta conexión de las doctrinas de la gracia con las misiones y una de las razones es que a veces un problema que tenemos en general como cristianos es abrazar tanto una doctrina, independientemente cuál sea, que nos olvidamos que de nada sirve una doctrina si no transforma nuestras vidas y nos lleva a obedecer la palabra. Porque yo puedo tener mucha doctrina en la cabeza, ganar debates, exponer muy bien, pero si eso, el Espíritu Santo no lo lleva al corazón para transformar mi vida, simple y sencillamente no nos ayuda en mucho. Las doctrinas de la gracia, podemos volvernos expertos de ella, pero si no las estamos aplicando en nuestra vida cristiana, entonces ahí hay un problema. Y esto pasa en muchos aspectos. Me encanta porque de repente he visto personas cristianas, cristianas vamos a decirle, y tal vez conozcas a alguien por ahí que se ponen en tatuaje un versículo bíblico, ¿no? Y yo digo, ¿para qué? No, dice, para que lo vea la gente. Pero es que de nada sirve, en este caso, hacer eso si la gente no está viendo ese versículo en mi vida. No sé si me explico. O como los que somos papás, ¿no? Y tenemos hijas, ¿no? Mis princesas, o se tatúan cosas de hijos, ¿no? Y no pasan tiempo con sus hijos, ¿no? ¿Me explico? Lo mismo pasa con la doctrina. Podemos decir que abrazamos un cuerpo doctrinal, pero en última instancia, si la gente, si mi vida no está siendo transformada en adecuarnos o que se va adecuando a la palabra de Dios, es justamente lo mismo. Dentro de esas cosas, por ejemplo, o de esos riesgos entre decimos creer algo y no lo aterrizamos a la vida diaria, hay muchas doctrinas y una de ellas es la elección incondicional. Pero antes de ir a esa doctrina, pensaba precisamente en estos puntos para tratar de entrelazarlos, en que como cristianos tenemos que tener cuidado cuando abrazamos nuevamente un cuerpo doctrinal solamente por moda. De repente la doctrina reformada pareció que se volvió de moda, la abrazamos muchos sin saber qué onda. Solo porque vimos algunos predicadores en YouTube, nos gustó cómo predicaban y entonces en automático las abrazamos, dijimos que éramos esto, pero muchas veces no nos hemos dado el tiempo para conocer esas doctrinas. Y esto pasa como esas frases que a veces escuchamos o hasta decimos. Y me acordaba esta tarde de una frase que dice, Jesús no es religión. ¿Han escuchado esa? Jesús es relación, ¿no? O al revés, dicen, Jesús es relación, no es religión. ¿Tú crees eso? ¿Jesús es religión? Y nuevamente, a veces se ve tan bonito ahí el eslogan de Jesús no es religión. Y entonces dices, sí es cierto, para no ser como los religiosos, ¿no? Pero buscando la definición de religión, dice la Real Academia de la Lengua que la palabra religión significa conjunto de creencias o dogmas acerca de un Dios, sentimientos de adoración, temor hacia esa divinidad, normas morales para la conducta individual, social y de culto. Y pensaba en esa definición de religión. Y, a ver, cuando hablamos de Jesús,
Hablamos de un conjunto de doctrinas sobre Jesús. Es decir, si una persona te preguntara, oye, ¿quién es Jesús? Lo que tú definas, tu respuesta, es lo que tú crees sobre Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Eso que tú crees de Jesús es tu doctrina, es tu cristología. Y según la palabra religión, religión es un conjunto de doctrina que tú crees. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de Jesús, ¿quién es Jesús? Empezamos a generar doctrinas y empezamos simplemente a generar un cuerpo de ideas a las cuales nosotros abrazamos. Otro ejemplo, dice que la palabra religión tiene que ver con conjunto de normas individuales, sociales y de culto. Nosotros como cristianos tenemos normas individuales, es decir, cosas que como individuos podemos y no podemos hacer. ¿Sí o no? Sí. Como cristianos hay cosas que tú puedes hacer y cosas que aunque quieras. Tenemos normas individuales, es decir, normas sociales, es decir, como cristianos debemos dar un testimonio a la sociedad de que somos cristianos. Sí. Y número 3, tenemos normas de culto, es decir, oramos, leemos la Biblia, cantamos alabanzas, escuchamos una predicación. Esas son normas de culto. Las tenemos. Para nosotros es importante la oración, venir a un culto, cantar, leer la Biblia, escuchar una predicación, asistir a una conferencia cristiana. Entonces, bajo todas estas primicias, Jesús es religión. Y el problema entonces comienza cuando, en medio de tantas ideas, cada uno de nosotros vamos formando nuestras propias ideas de quién es Jesús. Y entonces para algunos Jesús es de una manera, para otros Jesús es de otra manera, para otros Jesús vino a hacer algo, para otros Jesús vino a hacer otra cosa. Y de hecho, si hacemos un análisis muy superficial, las denominaciones cristianas se dividen precisamente desde perspectivas de interpretación. Por ejemplo, los presbiterianos creen que el bautismo de bebés es bíblico y tienen sus argumentos. ¿Tú crees en el bautismo de bebés? Depende si me invita. Si no, no, dice. Pero vuelvo a repetir, muchas veces lo que creemos como cristianos lo abrazamos sin preguntar porque alguien nos lo enseñó. Alguien nos dijo, así es, nosotros lo abrazamos y entonces lo venimos repitiendo porque creemos que así es, ¿no? El problema es que cada uno comienza a hacer su propia definición, cada uno comienza a hacer sus propios cuerpos doctrinales y en un mundo relativo, cuando hablo de un mundo relativo es cuando cada uno tiene su propia definición de lo que es verdad. Necesitamos absolutos. En un mundo de tantas líneas que van para todos lados, necesitamos líneas rectas. Porque, nuevamente, el relativismo no es otra cosa que cada uno formula lo que para cada uno de nosotros creemos que es verdad o que no es verdad o que se puede o no se puede hacer. Y entonces, como cristianos, dependiendo de la denominación, dependiendo de nuestra doctrina, dependiendo de nuestros pastores, dependiendo de lo que se nos enseña, determinamos qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer. Qué sí abrazo como doctrina, qué no abrazo como doctrina. Qué es importante, qué no es tan importante. Pero hay un problema. Porque precisamente cuando hablamos de religión, el mundo está lleno de religiones. Y cada religión tiene sus propias doctrinas.
La pregunta entonces, si en un mundo lleno de religiones, como cualquier pregunta que pudiera hacer un no cristiano es, ¿cuál religión es la verdadera? ¿Y por qué la nuestra sí es la verdadera? Esas preguntas están allá afuera. El problema es que muchas veces, como no queremos evangelizar, no nos vemos enfrentados a estas preguntas, pero las preguntas están allá. La gente tiene estas cuestiones, estas preguntas. Imagínate que alguien llega y te dice, bueno, tú que eres cristiano, pero yo soy budista. Es más, el relativismo llega a decir, o algunos relativistas llegan a decir, todos los caminos llevan ¿eh? a Roma, porque en Roma está quién. Dice, todas las religiones llevan a Dios siempre y cuando, dicen, las lleves bien. Si no las llevas bien, entonces no. ¿Han escuchado esas cosas? Eso es relativismo. Nuevamente, en un mundo de relativismo, ¿qué necesitamos? Absolutos. Verdades que me confronten en la verdad. Y es que miren, una verdad no está esperando que la aceptes o no la aceptes porque no depende de nosotros. El relativismo sí depende de mí. Ah, bueno, para mí sí, pero para aquel no, ese es su problema. No, la verdad no pide nuestro permiso, la verdad es. Por ejemplo, en un mundo de relativismo donde hoy vemos que hombres dicen ser mujeres, mujeres dicen ser hombres, hermano, podés pensar lo que querrás. Hay una verdad absoluta y se acabó. Ah, no, es que resulta que yo creo que ahorita es de día. Hermano, podés creer lo que quieras. ¿Me explico? La verdad no depende ni de mí, ni de mis sentimientos, ni de mi punto de vista, y no me pide permiso para ser verdad. La verdad es. Por eso la Biblia dice que Dios, específicamente en Juan 14, que lo conocemos, tú conoces ese texto, Juan 14, 6, ¿qué dice, hermanos? Sin buscarlo, hermanos. Juan 14, 6, no lo busquen, no lo pongan en pantalla. Juan 14, 6, hermanos. Ni supe ya de tantas versiones. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad no necesita ser defendida, la verdad necesita ser presentada. En un mundo nuevamente relativo donde cada quien quiere formar sus verdades, tú y yo necesitamos pararnos en la verdad. Y es curioso porque si te das cuenta, eso nunca va a ser fácil. Porque cuando tú hables la verdad, en este caso, ¿quién es la verdad? Pasan un par de cosas. Número uno, habrán quienes simple y sencillamente te van a excluir. Porque para algunos el establecer una verdad va a implicar que te consideren hasta fanático, legalista y serás criticado. Pararse en la verdad no es fácil. Lo más fácil es ir donde va la corriente. Lo más fácil es decir, sí, está bien, pues esas ideas están bien. Yo tengo la mía y entonces sumamos una idea más a tantas ideas y que siga la corriente fluyendo. No, la verdad es, esto es, se acabó. Lo segundo es que la verdad, aunque no querramos, pero esta es una realidad, la verdad se vuelve exclusiva. ¿Qué significa esto? Que en la medida que conoces más la verdad, aunque no lo quieras,
tu círculo, por así decirlo, se va cerrando. En un mundo de tantas ideas, la verdad se vuelve algo exclusivo. Piénsalo desde esta perspectiva en un tono bíblico. El apóstol Juan, en su primera carta, es una de las cartas, sí, yo creo que la has leído, que está en un contexto donde hay tantos debates alrededor de quién era Jesús y qué es el cristianismo. Y Juan se toma a decir simplemente, Jesús es la luz y el que no está con él está en tinieblas. ¿No es eso exclusivo? Porque para el apóstol Juan no hay un término medio. A mí me encantaría que hubiera un término medio, porque los términos medios nos dan áreas grises donde podemos movernos. El relativismo. Pero para Juan no hay líneas grises. Para Juan es blanco o negro. ¿Es verdad o es mentira? ¿Luz o tinieblas? Para Juan no hay, como se dice, tintes medios. El problema es cuando para nosotros cristianos de este siglo nos posicionamos o queremos posicionarnos en medio y empezamos a abrir espacios grises donde empezamos a caminar estableciendo nuestras propias preconcepciones de lo que es la verdad, nuestras propias preconcepciones de quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, y empezamos entonces a nosotros volvernos, y perdón por la palabra, pero hasta cierto punto, sectarios en decir, yo creo que esto es verdad, me uno con los que creen igual que yo, y entonces cierro este círculo y solamente me dedico a señalar a los que no piensan como yo. Y ese es un problema bastante grave. Porque entonces lo que estamos testificando al mundo es una iglesia del Señor dividida, no solo en miembros, como dice Pablo, sino en pequeños cuerpos doctrinales. Estoy consciente que las divisiones doctrinales que surgen, ojo, surgen después de la Reforma, surgen precisamente en pro de decir, yo creo que esto es así. Otro ejemplo, hay denominaciones que creen que ciertos dones carismáticos siguen todavía activos, como el hablar en lenguas. ¿Conoces algún hermano que hable en lenguas? Tal vez sí. Y pasan hay dos escenarios. Una, esa persona cree que el don de lenguas sigue todavía porque eso le han enseñado, o esta persona cree que el don de lenguas sigue por una exégesis que él hizo. Pero hasta eso, ¿cómo mi exégesis termina siendo influenciada por de mis fuentes? No sé si me explico. Si yo hago una exégesis de Hechos capítulo 2 con puros autores pentecostales, mi conclusión, ¿cuál va a ser? ¿Una interpretación pentecostal? Si yo voy a un seminario bautista y entonces tengo que trabajar mi exégesis en Hechos capítulo 2, mi interpretación va a ser bautista. Si yo voy a un seminario presbiteriano o voy a un seminario reformado. Entonces, mis interpretaciones terminan siendo sesgadas dependiendo mis influencias. Y nuevamente caemos en un relativismo donde alguien dice, no, el hablar en lenguas concluyó en el Nuevo Testamento, en el primer siglo. Otros dicen, no. Eso de las lenguas son idiomas. No, eso continúa. Y en medio de tantas
formas de pensar aún dentro de la iglesia de Cristo, y ojo, aún dentro de una congregación local, cuando empezamos a tener formas de pensar tan diferentes y muchas veces en cosas secundarias y superficiales, la unidad se ve tan lejana, y es aquí el desafío para la iglesia, en que tal vez no estamos de acuerdo en ciertas doctrinas, pero tenemos que estar de acuerdo en lo que Dios está diciendo. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque las doctrinas de la gracia tienen esto. Hace 2 semanas hablaba de la depravación total. Hay cristianos que creen que la depravación no es total. Creen que la depravación es parcial. Ok. Y nuevamente, tú te sientas con alguien que crea que la depravación es parcial, tú crees que tal vez es total. Y cuando hacemos la pregunta, ¿por qué crees eso? Nuevamente, te puedes puedes encontrarte con 2 escenarios. Uno que diga, ¿así me enseñaron? ¿Eso cree mi iglesia? O alguien que diga, he pasado tiempo en la escritura, he pasado tiempo estudiando, y después de un proceso de oración y estudio, he concluido que la postura que mejor veo reflejada en estos textos es esto. ¿Ven la diferencia? ¿Cuál es más fácil? ¿Ah? Así me enseñaron. Así me dijeron. Y digo todo esto porque ahora viene otra doctrina bastante controversial. Y es la doctrina de la elección incondicional, también conocida como la elección soberana. Empecemos entendiendo un poquito que la palabra elección no es un invento de Calvino, si alguien quiera decir esto. Empecemos a ver solo algunos textos de cómo aparece la palabra elección. Pensemos en Mateo 24, verso 22 en adelante, a ver si por ahí aparece. Mateo 24, verso 22 en adelante. Dice, y si aquellos días no fueran acortados, ¿qué dice? ¿Pero qué dice? Entonces, hay una idea ahí con la palabra de los escogidos. Romanos 8:33. Romanos 8:33. Búscalo en tu Biblia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Quién acusará a quiénes? Bueno, y la pregunta puede surgir de manera natural. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Entonces, si alguien dijera, oye, yo he visto que tú lees la Biblia. ¿Cuándo? ¿Podrías explicarme en Romanos 8:33 quiénes son los escogidos de Dios? ¿Qué dirías tú? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Oh, ya, ustedes están en otros niveles, hermano. Mi respuesta, si alguien me preguntara eso, ¿quiénes son los escogidos de Dios? Mi respuesta sería, los escogidos de Dios son los que Dios escogió. Porque Dios, ¿qué dice? Tiene escogidos. ¿Y quiénes son? Los que Él escogió. Y vean ahí cómo
empieza ya lo que les venía diciendo del relativismo, de cada quien empieza a hacer su formulación porque dice, no, aquí está hablando de Israel. Israel es el pueblo escogido de Dios. Y si no piensas eso, eres, ¿cómo es? Antisemita. Y oremos por Israel. Y es más, traigan banderas de Israel. Otros dirán, no, 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 no es Israel. Israel entrará en escena tal vez en el capítulo 9, pero aquí Dios no está hablando de Israel. Aquí Dios está hablando de la iglesia. Otros dirán, no, 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 aquí no está hablando de la iglesia, aquí está hablando de lo que el mismo Pablo ha dicho a lo largo de esta carta, que es el pueblo elegido donde hay tanto judíos como gentiles. Y entonces empiezan a generarse las opciones y entonces, dependiendo dónde estamos, dependiendo quién nos enseña, dependiendo el libro que leemos, dependiendo los predicadores que escuchamos en YouTube, dependiendo el seminario donde vamos, abrazamos algo y entonces empezamos a decir, es que esto es así. Segunda de Timoteo 2:10. Mira lo que dice. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 10. Este es Pablo hablando. ¿Qué dice? Por tanto, ¿qué dice? Todo lo soporto por amor de quién? A los escogidos. Para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Pablo está diciendo que él está soportando muchas cosas en su ministerio por amor a quién? A los escogidos. Capítulo 1 de Tito, verso 1. Tito 1:1. Mira lo que dice. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de quiénes y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Un último texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Me encanta esto. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para ser firmes. ¿Qué cosa? Elección de parte de Dios. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que la palabra elegido aparece en la escritura, no solo en estos textos, sino en muchos más. Entonces, de entrada, podemos concluir que hay una elección hecha por Dios. Pero cuando hablamos de la elección incondicional, los arminianos clásicos entendieron que la elección no es incondicional, es condicional. La pregunta entonces que surgió aquí es, ¿quién la está condicionando? ¿Quién condiciona la elección de Dios? Algunos han argumentado que en última instancia quien va a condicionar la elección es precisamente nosotros. Y entonces aquí hay una división de pensamiento. Aquellos que dicen que Dios es un caballero, toca la puerta del corazón y entonces te dice, ¿me aceptas como tu Señor y Salvador? Y entonces, ¿de quién depende la elección? Pero fíjate, es curioso porque a veces no solo depende del que escuchó en este caso la palabra, a veces también depende ¿de quién? Del que presenta el mensaje. Por eso, por ejemplo, hay muchos ministerios de evangelistas. ¿Han escuchado ministerios de evangelistas? Yo he escuchado que dicen, mira, traigamos a este evangelista. Dios lo usa mucho. Ay, aquel no, dice, porque allá cuando viene él, vino, dice, y nada más 2 se convirtieron. ¿Han escuchado esas?
Pero cuando viene aquel, mira, se convierte en bastantes. ¿Sí o no? ¿O estoy hablando en otro idioma? Hemos escuchado esto, hermanos. Eso está en el lenguaje en el cual hemos crecido. Y entonces decimos, wow, estos evangelistas que saben hacer una presentación, que saben hablar. Es más, yo he escuchado que hasta la gente, y lo he visto, que la gente, el evangelista cuenta una historia ahí media, ¿no? Y que toca el corazón, las fibras, las emociones. El tecladista ahí está acompañando. eh, y entonces se genera una atmósfera, dicen, ¿verdad? Que toca. Y entonces, cuando se hace la pregunta, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? La persona simplemente dice, quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Bueno, hay una corriente de pensamiento que dice que la elección es condicional, es decir, Dios ha hecho lo que le ha correspondido hacer, que es enviar a su Hijo, morir en una cruz y traer la salvación. Pero la salvación es para quién? Quien quiera. La invitación es para todos, pero al final la va a recibir quién. Otra corriente de pensamiento dice no. Lo que Dios hizo fue mirar a través del tiempo, porque como Él está por encima del tiempo, Dios mira a través del tiempo y entonces Él vio quienes en algún punto de la historia lo iban a elegir y entonces Dios, ¿qué hizo? Los eligió. Entonces, básicamente lo que Dios hace es, voy a elegir a los que ya me eligieron. Nuevamente, eso se conoce como elección condicional. Pero por el otro lado tenemos lo que en este caso, en el sínodo de Dort, presentaron los reformadores del sínodo de Dort, diciendo no. La elección es incondicional en el sentido de que Dios no se mueve bajo ninguna condición del ser humano, sino que Él soberanamente determina a quien Él quiere salvar. Y lo que hicieron estos teólogos dijeron, si Dios es soberano en la historia, si Dios es soberano en la creación, Dios tiene que ser soberano en la salvación. No podemos decir que para crear un universo Dios fue soberano, pero para salvar al ser humano no lo es. Obviamente, ese pensamiento o esa doctrina de una elección incondicional, habrán quienes van a decir, no, pero ahí estás poniendo a Dios como alguien malo en el aspecto de que a unos se elige para salvación y a otros no. Y entonces, hasta la fecha, siguen los debates entre estos dos pensamientos de que si la elección es condicional o es incondicional. Y yo en lo personal creo que la respuesta a ese debate lo vamos a saber, ¿saben cuándo? Cuando estemos con el Señor. Y miren, como va a ser una eternidad, yo creo que va a haber tiempo para echarnos un café con el Señor y decirle, Señor, ¿cómo era la elección? Yo elegí, tú elegiste, los dos elegimos, ¿no? Pero nuevamente, hermano, y es aquí donde quiero ser puntual con esto. Si tú te posicionas bajo el lado de la elección condicional en todas sus aristas que podamos ver, ¿no eso debería movernos al evangelismo con mayor pasión? Porque si la persona es la que tiene que decidir, ¿qué es lo primero que necesita la persona? Escuchar el evangelio.
Qué triste es yo ser un cristiano que cree en un arminianismo clásico, creyendo en un libre albedrío no caído totalmente, donde el ser humano tiene la capacidad para elegir o no a Dios y no decirle a las personas su condición espiritual. ¿Me explico? Si yo creo que la decisión final de salvación está en el ser humano, el arminianismo clásico cree esto. Miren, el arminianismo clásico es: todos nacemos en pecado, la muerte de Cristo alcanza a todos, pero en última instancia va a depender del ser humano aceptar esta verdad. Pero para que acepte esta verdad necesita escuchar el Evangelio. Entonces, desde una perspectiva arminiana clásica, el evangelismo tendría que ser algo urgente, porque has entendido desde tu arminianismo clásico que la gente necesita escuchar el Evangelio porque necesita tomar una decisión. ¿No eso tendría que movernos a la urgencia? ¿Y si mañana ya no está la persona a la que has estado pensando evangelizar? Todos los días tendríamos que, desde un arminianismo clásico, estar evangelizando. ¿Por qué? Porque hay una urgencia que la gente necesita escuchar el Evangelio, entendiendo que desde ese arminianismo clásico, como vaya a decidir, lo que vaya a decidir ya no me va a corresponder a mí. A mí lo que me va a corresponder es, o lo que me corresponde es que la gente escuche el Evangelio. Entonces, si yo soy arminiano, contemporáneo, clásico, o donde yo me quiera poner en este abanico de arminianismo, el evangelismo tendría que ser una de mis prioridades. Sí, tal vez desde mi arminianismo todavía le estoy preguntando a las personas: ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Repite conmigo esta oración. Ok. Pero si estamos en esta postura de decirle a las personas que acepten a Cristo, que lo reciban en su corazón y que repitan una oración, bueno, hagámoslo. Porque qué triste es pararme en un arminianismo clásico y entonces criticar a los calvinistas, decir: esos calvinistas que creen en la elección soberana y que esto y que aquello. No, ahí estamos mal. Porque entonces yo, arminiano clásico, y estoy diciendo arminiano clásico en un sentido de respetando a Jacobo Arminio desde sus posturas fieles, no al arminianismo que hoy vemos en tantas congregaciones. Mi llamado no es criticar al calvinista que cree en una elección soberana. Mi llamado es compartir el evangelio a las personas para que desde mi postura doctrinal las personas decidan. ¿Me explico? Entonces, el arminiano tendría que ser de los que más evangelizan. Porque ha entendido que la gente tiene que tomar una decisión. Conocemos a una persona, ¿te acuerdas de Berito? Me platicaba un día que pasó por una calle y sintió de parte de Dios que el Espíritu Santo le dijo: toca esa puerta y predícales el Evangelio. Ella dijo que lo sintió tan fuerte, pero dijo: híjole, se me está haciendo tarde, tengo que ir a hacer un mandado, pero mañana regreso. Su conciencia no quedó tranquila, al otro día regresó y lo primero que se topó en esa puerta fue un moño negro. Estaban velando a una persona. Ella luchó un tiempo con la culpa porque ella entendió que era Dios que le estaba diciendo: ve y predica. Nuevamente, el arminiano clásico tendría que tener esta urgencia porque sabe que la persona tiene que tomar una decisión. ¿Cuántos arminianos hay aquí? Soy calvinista. No me ofenda.
Ahora vayámonos entonces al otro lado, la elección incondicional, donde creemos que la salvación es del Señor. Y en esta perspectiva, que los reformadores entendieron nuevamente que Dios es soberano sobre todo, básicamente pusieron tres elementos. Dios es soberano sobre la creación, Dios es soberano sobre la historia de la humanidad y Dios es soberano sobre la salvación. Entonces, desde un calvinismo clásico también, básicamente la teología dice de la elección incondicional es que Dios a unos ha decidido darles misericordia y a otros Dios ha decidido darles justicia. A nadie Dios, con nadie Dios ha sido malo. A unos simplemente es justo y con otros ha sido misericordioso. ¿Bajo qué elementos Él ha tomado esas decisiones? Dice Efesios capítulo 1 que Él nos escogió antes de la fundación del mundo y básicamente sigue diciendo que lo hizo por su voluntad, por puro afecto de su voluntad. Nadie le influyó, nadie le dijo, mira, escoge a aquel porque mira, ¿no? La va a armar. ¿Pero para qué? Imagínate que Dios alguien le haya dicho, mira, escoge a, mira, cuando lo escojas, mira, ese no va a pecar nada. Entonces, ¿lo puedes poner la NTV, ese versículo? La NTV, a ver cómo lo dice. ¿Qué dice? ¿Dios qué? ¿Cómo dice al final? ¿Qué dice? Eso. Imagínate, esta versión dice que a él le dio gusto escogerte. Sabiendo cómo íbamos a hacer. ¿Cómo es Dios, no? Pero entonces, si Dios. Y aquí es el problema de los hipercalvinistas. Porque vuelvo a repetir, cada quien empieza a hacer sus propias, como dice, ahí sus mezclas de doctrinas. Y entonces aparecen los hipercalvinistas, que básicamente un hipercalvinista dice, a ver, veamos la lógica, dice, si Dios ya escogió a los que van a ser salvos, ¿ah? Y Dios los va a salvar porque la salvación es de Él, entonces, ¿para qué evangelizo? Esa es su lógica. Entonces, ¿para qué voy a ir a predicar si en últimas instancias Dios qué va a hacer? Y si estoy evangelizando a uno que no va a ser escogido, entonces ahí me puedo pasar y no, ¿no? Bueno, el problema de eso es, para empezar, yo lo denominaría que uno de los grandes problemas del hipercalvinista es el orgullo. Y es que, mira, hermano, aunque digamos que no, tal vez no es tu caso, pero muchos queremos ser igual a Dios porque, mira, parece ser que nosotros andamos eligiendo a quién evangelizar. Cuidado con eso, hermanos. Ok, creemos que Dios eligió soberanamente. Ahora resulta que nosotros empezamos a elegir a quién evangelizar. Dices, no, a ese no, porque le veo la cara, ni caso me va a hacer. No, ese no. Y entonces empezamos como que a ver quién nos va a dar entrada, ¿no? O pensamos que el evangelio solo es para el borracho, para el drogadicto, para el mujeriego. Y entonces cuando llegamos y decimos, oye, ¿tienes problemas de alcohol? Y te dicen, no, no. Oye, pero ¿tienes problemas en tu matrimonio? No. Oye, pero ¿tienes problemas de trabajo? No. ¿Pero tienes problemas de salud? No. Ya dan ganas de preguntarle, ¿y cómo le haces? Porque yo soy cristiano y tengo un montón de broncas, ¿no? Ese es el problema del hipercalvinista. Desde su orgullo
Ya no quiere evangelizar, porque como Dios ya eligió. Y lo otro es que el problema de los reformadores o los reformados de hoy en día, no todos, pero pareciera que empezamos a hacer elección de a quién evangelizar. Nuevamente, tengamos cuidado con esos extremos. Y entonces, cuando yo caigo en el extremo de pensar, si Dios ya eligió a los que van a ser salvos, entonces no depende de mi evangelismo, lo que yo estoy haciendo, mis hermanos, es caer en desobediencia. Porque, vamos a ponerlo así, ¿quién es en el Nuevo Testamento? No en los evangelios. En el Nuevo Testamento, y acabo de citar varios textos, ¿quién es el que más habla de la elección? En el Nuevo Testamento. ¿Quién? Pablo. Tenemos Efesios 1 como una torre de marfil de la elección ahí cimentada en muchos aspectos. ¿Y quién es el que más evangeliza en el Nuevo Testamento? Pablo. ¿No, no les parece impresionante eso? Que alguien que haya hablado diciendo, Dios decidió elegirnos, sea el que hizo tantos viajes para predicar el evangelio, aguantó tanto al grado de decir, todo lo que sufro, lo sufro por amor a quién. Entonces, ese debería ser el entendimiento de una teología reformada sana. Y ahora tú no eres arminiano, ahora tú eres reformado construyendo tu doctrina de la elección incondicional desde la escritura. Algo que debemos entonces entender es, una cosa es la doctrina descriptiva. Ojo con esto es importante que lo entiendas. Una cosa es la doctrina descriptiva de la elección. ¿Qué significa esto? Es cuando la escritura me está, ¿qué? Describiendo, en este caso, ¿qué? Lo que Dios ha hecho. Otra cosa es el imperativo que Dios ha puesto. La doctrina, en este caso que estamos viendo la elección, se nos está describiendo lo que Dios hizo. Por el otro lado, Dios está diciendo, vayan y prediquen. Una cosa se nos describe lo que Dios hizo, lo otro se nos está diciendo un mandamiento. Vayan y prediquen. Si yo no sé diferenciar eso en la escritura, voy a tener un montón de problemas en cómo yo leo la Biblia. ¿Cuál es mi problema? Que me he pasado mucho tiempo tratando de sondear los misterios de la descripción de la doctrina, queriéndola entender. ¿Y el mandamiento que he hecho? ¿Me explico? Me he vuelto experto en la doctrina de la elección. Sé refutar a cualquier arminiano. Es más, que se vengan los arminianos, dicen. ¿Pero Dios te llamó a eso? Aquí se nos está diciendo lo que Dios, ¿qué? En la NTV, la segunda palabra, ¿qué dice? Aquí se nos está diciendo lo que Dios decidió. Se nos está describiendo lo que Dios hizo. Mi entendimiento no da para dimensionar las verdades aquí trazadas. Imagínate, dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Dónde estábamos? Pero entonces yo prefiero pasarme tiempo en
meterme en cuándo es la fundación del mundo o a qué se dedica la fundación del mundo. ¿Qué es la fundación del mundo? Y el mandamiento, bien, gracias. Entonces, me vuelvo un experto de una doctrina, como dije al principio de este sermón, pero es triste porque estoy desobedeciendo una doctrina, perdón, un mandamiento dado por el Dios de la doctrina que estoy estudiando. Si yo creo esto, entonces yo también debería de creer el mandamiento que el mismo Dios que ha elegido ha dado el mandamiento. Entonces los calvinistas que han entendido hasta el punto donde lo hayamos entendido, algunos más, algunos hemos entendido menos, pero que abrazamos la elección incondicional, que abrazamos esta hermosa doctrina. En lo personal yo la abrazo. Yo en este aspecto sí abrazo la elección incondicional porque no creo que yo haya elegido a Dios. Él me eligió a mí por pura gracia. Yo creo eso, por eso Jonás termina diciendo su oración, la salvación es de él. Señor, yo creo, y como iglesia que abrazamos la Confesión Bautista de 1689, creemos en la elección soberana, deberíamos entonces decir: Señor, gracias por la elección que tú has hecho. Eso me lleva a la adoración porque te doy gracias por lo que tú hiciste. Y como estoy agradecido, no voy a minimizar tu mandamiento, sino que tu mandamiento lo pondré a la misma altura de la doctrina que me estás diciendo que has hecho. Y el mandamiento es id y predicar. Entonces los que abrazamos la elección soberana deberíamos de ser gente que constantemente evangeliza. Dices: pero si Dios los va a salvar, con mayor razón deberíamos ir a evangelizar. ¿Por qué? Porque para empezar, yo no conozco a los elegidos. Spurgeon decía: me encantaría que cada elegido tuviera una E en la frente, pero yo no los conozco. Mi trabajo entonces es hablarle. ¿Quiénes van a oír? Entonces nuestro evangelismo tendrá éxito. Nosotros ya tenemos garantizado el éxito del evangelismo, porque cuando prediquemos, van a oír los que Dios. Y si no, pues si podemos seguir intentando, adelante. Pero nuestro trabajo nuevamente no es discernir quién es elegido y quién no. Nuestro llamado es ir y predicarle a. Entonces, hermanos, si tú estás esta noche y abrazas las doctrinas de la gracia, por favor, no confundas estas cosas. Una cosa es la descripción de una doctrina en la Escritura, otra cosa es el imperativo, lo que se nos está llamando a hacer. Sí, resulta que aquí podemos tener entendimientos variados, pero yo creo que el mandamiento es claro: ir y predique. No se ocupa mucha exégesis para entender. Entonces, mis hermanos, quienes creemos en la elección incondicional, que Dios nos ayude a ir y compartir el evangelio. Precisamente porque creemos que el Dios que nos escogió, yo creo que aquí en Tuxtla hay todavía muchos que son escogidos. A menos que tú seas testigo de Jehová y creas en los 44,000 y digas: no, yo creo que ya se cerró los 44,000. Ahí sí está peor el asunto. ¿Les parece si oramos? Para dejar unos minutos. Padre, sé que son doctrinas controversiales, sé que muchos hacemos nuestras propias ideas, nuestras propias preconcepciones, nuestras propias
conclusiones, pero Señor, ayúdanos a que, más allá de si somos arminianos o somos calvinistas, ayúdanos a obedecer lo que sí entendemos. Y lo que sí entendemos es que nos estás llamando a predicar. Tal vez no entendemos del todo la elección soberana, si es condicional o incondicional, pero creo que el mandamiento sí lo entendemos. Te pido perdón porque a veces hemos pasado más escudriñando profundidades que nos hacen sentir orgullosos por saber un poquito más que otros, cuando en realidad nos estás llamando a la obediencia, a ir y predicar que Cristo nació de una virgen, vivió sin pecado, murió en una cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió y regresó y es el Señor y Salvador. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.